Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Seguimos discutiendo sobre las próximas elecciones en Honduras que se van a celebrar este domingo 28 de noviembre. Y tenemos a dos jóvenes profesionales muy destacados. En primer lugar nos acompaña Rafael Jerez, nos acompaña desde Estados Unidos. Rafael es abogado de la Universidad Autónoma de Honduras y actualmente está estudiando un máster en Derecho en la Universidad de Texas en Austin. Y Juan Pablo Savillón, quien es politólogo de la Emory University, ubicada en Atlanta, Georgia, es fundador y director de Milenio, una organización cívica dedicada a darle voz a los jóvenes. Juan Pablo está actualmente en Honduras, pero labora en Estados Unidos. Rafael, Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Rafael, quisiera iniciar contigo. Estamos a pocas horas de que se dé este proceso electoral, un proceso electoral sumamente accidentado, polémico. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en Honduras en estos momentos? Hola, Paulo, un gusto saludarte. Gracias por la invitación y un placer siempre compartir con Juan Pablo. Bueno, el ambiente es de incertidumbre y no solamente es en estos días previos a la jornada electoral, sino desde que comenzó el ciclo electoral con las elecciones primarias. Recordemos que las elecciones primarias se celebraron en marzo de este año, todo en paralelo a un proceso de reforma electoral inconcluso, tanto en términos legislativos como institucionales, y muchas reformas que dejaron heridas abiertas, ¿no? Como el tema de la reelección o una segunda vuelta que al final no se materializó. Todo esto en paralelo a las fricciones que han ocurrido entre los partidos políticos y cómo eso se ha trasladado a las instituciones electorales, que las autoridades son una representación directa de las tres fuerzas políticas mayoritarias. Entonces, todo esto abona a crear más incertidumbre, teniendo como precedente lo que ocurrió en el 2017, una crisis política electoral sin precedentes. Creo que lo más reciente de eso fue el golpe de Estado de 2009, y todo esto tiene como denominador común la reelección presidencial de alguna forma, ¿no? Entonces, ese es, creo, la característica transversal, incertidumbre, y sobre todo porque lo crucial del día de la jornada de elecciones del 28 de noviembre es la capacidad del Consejo Nacional Electoral de entregar resultados preliminares a la ciudadanía. Claro que es importante que los hondureños salgan a votar, creo que esa es la expectativa que tenemos todos, pero indistintamente de eso también es el deber del Consejo Nacional Electoral de comenzar a transmitir resultados y de alguna manera mitigar esa incertidumbre y demostrar institucionalidad, que va a ser importante sobre todo para los días posteriores hasta la declaratoria de elecciones, y lo que esperamos sean resultados legítimos que reflejen la voluntad popular de los hondureños. Juan Pablo, ¿coincides con ese análisis? ¿Qué más podemos agregar a lo ya dicho por Rafael? No, bueno, primero agradecerte por la invitación y nuevamente un placer compartir con mi amigo Rafael. Yo coincido completamente. Creo que la palabra clave, no solo de cara a unos días a las elecciones generales, sino que en el transcurso de todo este proceso electoral ha sido la incertidumbre. Creo que en esta elección, este domingo, estará a prueba la capacidad estatal que tiene Honduras de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables, que entreguen o que le den la venida a un gobierno que goce de legitimidad y confianza. Hemos demostrado que la legitimidad y la confianza en el gobierno no es un tema teórico, ¿verdad?, de los libros de ciencias políticas, sino que es necesaria para gobernar cuando viene una pandemia, cuando vienen dos huracanes, en la cual es sumamente importante que los ciudadanos tengan la confianza y puedan seguir y colaborar hasta cierto punto con el gobierno. Yo creo que este domingo la expectativa es tal, así como lo dijo Rafael, que nosotros podamos recibir resultados en una manera rápida. La ley electoral establece que después de 3 horas que se cierren las urnas, se debería hacer un anuncio sobre resultados preliminares, y esa es la expectativa que tenemos los hondureños. Creo que el otro rol que vale la pena destacar es la participación juvenil. Vamos a una elección con un censo depurado que ha bajado el número del electorado. Van a ir a votar, están llamados a votar 5.1 millones de hondureños,
y 1.4 millones son jóvenes, es decir, poco más del 20%. Van a haber 800,000 nuevos votantes jóvenes que creo yo que van a definir esta próxima elección. Rafael, según las encuestas, hay dos punteros, Xiomara Castro y Nasri Asfura. ¿Qué representan cada uno de ellos para Honduras? ¿Ves que hay una diferencia en cuanto a los proyectos que cada uno está planteando para el país? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero creo que hay que ser muy sinceros y claros en que los dos son figuras tradicionales de la política, ¿no? Es decir, Xiomara Castro quizás ella como candidata no ha sido funcionaria pública, pero ha formado parte del liderazgo del Partido Libre por lo menos en los últimos 8 o 9 años. Y no podemos olvidar que fue primera dama de Honduras ya, ¿no? Y Nasri Asfura, pues, ha estado en la arena política como diputado, como alcalde, ya 2 veces alcalde. Entonces, son dos figuras muy reconocidas ya. Pero, a pesar de eso, para ninguno de los dos creo que la elección se reduce a ellos. Claro, Xiomara Castro agarra fuerza desde que Salvador Nasralla se suma a su candidatura, pero no solo fue Nasralla, fueron muchos sectores que han respaldado la candidatura de Xiomara y por eso creo que, por supuesto, sería histórico si ella asume la presidencia porque será la primera mujer en hacerlo, pero el gobierno de ella no se reduce solo a su figura, sino a una coalición que hay detrás de ella, ¿no? Y recordemos que el Partido Libre, desde que nace, trae la bandera de una Asamblea Nacional Constituyente, pero creo que eso se mermó un poco, porque al ser una coalición, hay una serie de acuerdos que suscribió el Partido Libre con el partido de Salvador Nasralla para formar esa coalición con la que van a competir, entre los cuales digamos que tienen el tema de combate a la corrupción y recuperación del Estado de Derecho como ejes centrales de ese acuerdo político. Por otra parte, Nasri Asfura hereda un gobierno prácticamente de 12 años del Partido Nacional y sobre todo bajo la sombra de Juan Orlando Hernández. Entonces, claro, Nasri Asfura realmente no tiene algo tan diferente a lo que ya hemos visto porque es un partido con 12 años en el poder y por lo menos los temas que han tocado se han concentrado sobre todo en seguridad y defensa nacional, a pesar de que Honduras no es un estado en guerra, pero sí se han concentrado en la seguridad nacional, local, que más que todo ha sido la reducción de los índices de criminalidad. Entonces, diría realmente que el concepto que define la competencia entre los dos es la posibilidad de que Honduras llegue a la alternancia en el poder de un partido opositor o la continuidad de un partido hegemónico como el Partido Nacional. Juan Pablo, se dice, y de hecho entiendo que ha sido parte de la campaña, que Xiomara Castro representa una opción de izquierda radical y que sería una continuación de lo que en su momento pretendió hacer Mel Zelaya. ¿Es así? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta incierta y creo que lo primero que hay que analizar es el contexto bajo las narrativas en las cuales se está corriendo esta campaña política. Yo no creo que la población hondureña está polarizada. Yo creo que los partidos políticos y la clase política se ha polarizado detrás de dos distintos discursos, ¿verdad? El Partido Nacional ha sido acusado, representada como la extrema derecha y el Partido Libre se ha sido acusado o se ha representado como la extrema izquierda. Entonces, hay un punto interesante que menciona Rafa, ¿verdad? Que es esta nueva coalición que ha integrado el Partido Libre junto al Partido Salvador de Honduras, donde se han buscado esos puntos medios que ellos proponen como eje central de su plan de gobernanza. Sin embargo, sí hay que validar, ¿verdad?, que una Asamblea Nacional Constituyente o la refundación del Estado de Honduras ha sido un tema que ha abanderado el Partido Libre en los últimos años, que habrá que evaluar en caso de que ellos lleguen al poder, si buscarán intentar hacerlo y bajo qué acuerdo político con las distintas fuerzas. Ahora, Rafael, algunos analistas han indicado que cualquiera gane este próximo domingo, Honduras
podría verse en una crisis política profunda porque los candidatos perdedores posiblemente no vayan a reconocer su derrota. No sería, entiendo, la primera vez que esto ocurra, pero ¿cuáles son los escenarios en caso pues hayan acusaciones graves de fraude electoral? Bueno, es sin duda una posibilidad y lamento mucho que sea una posibilidad, ¿no? Especialmente porque es parte de la cultura política del país. Dos cosas. Uno, que los candidatos no respetan la institucionalidad electoral, se declaran ganadores antes del tiempo y creo que por eso se hizo mucho hincapié en el tema de transmisión de resultados preliminares para esta elección. Y por otra, el hecho de que ya las dos candidaturas, como lo menciona Juan Pablo, se han polarizado mucho. Entonces, incluso ya lo han dicho los dos bandos, ¿no? Que no van a aceptar un resultado adverso. Y aquí para mí hay dos factores importantes porque esto probablemente va a suceder. Uno es el rol del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Para seguir con la actualización de resultados y tener la suficiente institucionalidad para declarar un resultado que realmente refleje lo que ocurrió en las juntas receptoras de votos. Y por otra parte, la comunidad internacional. La comunidad internacional juega un rol importante, no solo a nivel de misiones de observación electoral, sino dando legitimidad a resultados, cualesquiera que sean los resultados. Eso, de alguna manera, puede mitigar un poco, pero sí creo que es un hecho que por lo menos a nivel de liderazgos políticos, sí se va a dar esa confrontación, ¿no? El riesgo es que se traslade de los liderazgos y de las fuerzas partidarias a la sociedad y ocurra lo que pasó en 2017, que fue una confrontación social que, según Naciones Unidas, dejó por lo menos 23 fallecidos. Tomemos en cuenta, y esto también lo menciona Juan Pablo, el tema de violencia política hasta este momento. O sea, hasta esta fecha, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha registrado por lo menos 23 fallecidos en el marco del ciclo electoral, sin contar la jornada electoral ni la etapa postelectoral. Entonces, la violencia política ya es una realidad. Lo que puede hacer la jornada electoral es exacerbarla y por eso es que creo que el rol institucional es importante, no solo a nivel nacional, sino internacional también. Y en esa línea, la OEA ya ha expresado su preocupación por los hechos de violencia que se han dado en este contexto electoral. ¿Perciben ustedes que la violencia que se ha registrado en las últimas semanas o en los últimos meses ha sido mayor al que se ha registrado en procesos electorales anteriores? Juan Pablo. Pues sí, creo que históricamente, desde ¿verdad? La historia contemporánea de Honduras, este ha sido uno de los procesos más violentos. Yo creo que aquí hay que recalcar un tema vital para evitar que explote una crisis o un episodio de inestabilidad política. Y yo creo que es que cada quien tiene que jugar su rol, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral, que está conformado por representantes partidarios, ¿verdad? Que son funcionarios públicos, pero representan partidos políticos. Es decir, los órganos electorales están politizados en Honduras y eso es algo que no se nos puede pasar por alto, ¿verdad? Entonces, la actitud, el profesionalismo y la comunicación que ellos demuestren a la hora de transmitir resultados va a reflejarse en la sociedad. Si nosotros vemos un Consejo Nacional Electoral fuerte, profesional, que tiene la convicción y la certidumbre detrás de los resultados, yo creo que y me sentiría optimista de que no vamos a ver un episodio de violencia electoral. Sin embargo, aquí entramos al segundo actor, ¿verdad? Que son los líderes partidarios, ¿verdad? Aquí es donde los líderes partidarios tienen que jugar un rol y llamar a sus simpatizantes a la paz y a la calma de sus emociones, porque entendemos que las elecciones pueden causar este tipo de emociones que al final se transmiten en violencia electoral. Y ojalá que así sea, Juan Pablo. Ahora, Rafael, algunos analistas plantean que Honduras tiene ciertas similitudes con Nicaragua, sobre todo en el deterioro de sus instituciones y de su democracia.
¿Ven ustedes alguna similitud entre lo que está pasando en Honduras y lo que sucede en Nicaragua? Rafael. Sí, definitivamente eso es una realidad. De hecho, la proximidad entre los dos países, por ejemplo, en el Democracy Index de The Economist Intelligence Unit es muy cercana, ¿no? Para mí la diferencia hasta ahora es el grado de degradación del Estado de Derecho y del sistema democrático. Es decir, Honduras, si no revierte esta regresión, en unos años va a estar como Nicaragua. Y por eso creo que el eje de alternancia en el poder puede ser determinante, porque si hay una victoria del Partido Nacional, estaríamos hablando que para las próximas elecciones generales sería un Partido Nacional con 16 años en el poder, un número muy similar al que ya Ortega ha acumulado con este cuarto periodo que va a perseguir en este momento, y ya conocemos, y según expertos en la materia, incluso hace poco estaba leyendo la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia cuando Uribe intentó reelegirse por segunda vez, y es justo lo que ellos mencionan: cuando un partido permanece demasiado tiempo en el poder, los contrapesos se eliminan y ahí es donde los rasgos autoritarios van surgiendo. Entonces, creo que el destino de Honduras, si no revierte ese camino, puede ser Nicaragua y mucho más allá Venezuela. Al final son países que se supone que son ideológicamente diferentes, pero el modelo de toma de decisiones ha sido muy similar. Nos quedan tan solo 30 segundos y quisiera preguntarles a ambos, empezando contigo, Rafael, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Quién crees que gana el próximo domingo? Bueno, yo lo que quiero es que la gente salga a votar. Realmente eso es el anhelo que tengo, que los hondureños salgan a votar, que gane quien tenga esa confianza de los hondureños y que se respete esa voluntad popular. Perfecto. Porque mi deseo es que se reconstruya la democracia en Honduras. Juan Pablo. De acuerdo, yo no me atrevo a darte una proyección, creo que podría ser una elección muy cerrada. Lo importante es que el electorado acuda a las urnas y sobre todo que el Consejo Nacional Electoral garantice esa transparencia y certidumbre en los resultados y la voz del pueblo. Bueno, muchísimas gracias por su análisis. Los vamos a estar molestando en algunas semanas para ver cuál fue ese resultado de estas elecciones y qué podemos proyectar para Honduras de acuerdo a esos resultados. Así que muchísimas gracias, Rafael, Juan Pablo. A ustedes en casa, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.